Uspallati, Ayala Torres, etcétera, etcétera, ¿no? Pero todo eso como resultado, ¿no es cierto?, de esas controversias de naturaleza ideológica, ¿no es cierto? Por eso es importante que todo ciudadano nos comprometamos con el quehacer político, con el quehacer de la política, porque es el escenario donde uno contrasta, donde uno identifica los intereses, generalmente en conflicto, ¿no es cierto? El ejercicio del poder y también la función del Estado, ¿no? Elementos sustanciales y que tienen un carácter constante en el quehacer de la política. También el señor John Locke señala, ¿no? Los hombres viven en el estado de naturaleza, en una situación de paz y sometidos a leyes naturales que surgen de la razón. Imagínense ustedes, ¿no? Ese estado de naturaleza, ¿no es cierto?, desde luego fue sustancialmente modificado por el mismo desarrollo que se dio al interior de la sociedad, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que buscaba la primera expansión mercantil? ¿Ah? Buscaba ampliar mercados para la producción de la mercancía, para la producción manufacturera, acceder a la fuente de los recursos y garantizar el proceso de mayor enriquecimiento. Esa era su lógica y esa es la lógica del mismo desarrollo capitalista, del mismo desarrollo neoliberal, ¿no? Pero este tipo de planteamientos, ¿no es cierto?, que eran una especie de la última palabra para Occidente, eran tomados también por otros pensadores. Uno de ellos fue, no sé si se acuerdan ustedes, de este autor de Leviatán. ¿Alguien podría decirme quién es el autor de Leviatán? Hobbes. Les escucho. Thomas Hobbes. Exactamente, Thomas Hobbes. Muy bien. Thomas Hobbes, otro pensador y filósofo preocupado por explicar los orígenes del Estado, ¿no? Llegó a sus manos muchas de las crónicas elaboradas en este continente, ¿no? Y en las crónicas siempre se buscaba la parte de los conflictos, ¿no?, para justificar, pues, la acción colonialista, ¿no? Y estos conflictos, por supuesto, eran básicamente conflictos interétnicos, ¿no es cierto?, sean microetnias o macroetnias. Nunca hay que olvidar esto que ya les comenté en clase pasada, ¿no?, de que si bien la estrategia política de expansión de los incas tenía como soporte las alianzas con los señores étnicos, por eso que se realizaban las grandes fiestas acá en el Cusco, ¿no?, después de principalmente de las cosechas, ¿no?, las primeras cosechas en diciembre y las últimas cosechas, ¿no es cierto?, de los sembríos grandes A nuestras justamente en producciones. junio, ¿no? El Junio, julio. secreto normalmente está en el tipo de letra Y que que elijamos y esas en la fiestas, no sé si el nombre es correcto, fiestas, ¿no?, servían para las alianzas políticas, ¿no es cierto?, con los señores étnicos que venían al Cusco. Entonces el Inca les hacía presentes, ¿no? Eh, y estos presentes tenían pues una tremenda significación. Imagínense ustedes, un señor étnico, que sé yo, pongamos de Antabamba, ¿no?, porque los antabambinos eran pues tributarios del Inca en oro, en polvo, ¿no? El señor venía acá, participaba de dichas fiestas y del todopoderoso Inca recibía una muchacha para que sea su compañera. Imagínense ustedes, una tremenda consideración, ¿no? Y al retornar a su tierra
seguramente esto sería pues comentado por toda la colectividad, ¿no? Que la hermana del Inca es, ¿no es cierto?, la compañera o la esposa, ¿no es cierto?, del señor cacique del lugar. Consecuentemente, todos nos debemos la absoluta lealtad al Inca Todopoderoso, que es capaz, ¿no es cierto?, de este gesto. Entonces, esto expresaba toda una estrategia política de alianzas, ¿no? Ahora, por supuesto, no con todas las etnias andino-amazónicas se lograban estas alianzas. Con otras persistió el conflicto, ¿no? Con los huancas, con los cañaris, los mismos chachapoyas, ¿no? Y estos conflictos, por supuesto, contribuyeron a la crisis de sucesión después de la muerte de Huayna Cápac. Eso que nosotros conocemos de manera bastante ligera, ¿no? La guerra civil entre Huáscar y Atahualpa, bla, 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 bla. Estamos nosotros en la obligación de replantear ese tipo de apreciaciones. O sea, estamos obligados a reescribir la historia, ¿no es cierto? Ahora, estos asuntos de conflictos muy bien eran pensados por este autor de Leviatán, ¿no? Por Thomas Hobbes. Él decía, son los problemas de conflictos internos para no que estas sociedades se exterminen mutuamente, emergió el Estado. Esa es su hipótesis, ¿no? Es su hipótesis. Fue el Estado el que garantizó la existencia humana a través de sus determinaciones que finalmente aminoraban los conflictos. O sea, esta situación de paz tiene su contraparte, pues en el conflicto, ¿no? Y el estado de naturaleza tiene su contraparte en la misma evolución de la sociedad, ¿no? Surgen las instituciones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces la sociedad deja de ser una sociedad homogénea, ¿no? Deriva cada vez en una sociedad heterogénea. Y si estamos hablando de sociedad homogénea, es porque los intereses no eran opuestos, ¿no es cierto? En cambio, una sociedad heterogénea, sí, los intereses son totalmente opuestos. Se genera una controversia, ¿no? Entonces, la ley natural, aceptando de que exista, ¿no es cierto?, es vigente también en un estado de naturaleza. Esa ley natural que surge de la razón, dicen, ¿no? O sea, de un mejor conocimiento de las condiciones de su existencia, ya no de la simple opción de la fe. John Locke también es considerado como un reformista cuyas hipótesis preocuparon a la iglesia de aquel entonces, ¿no? Porque darle un espacio de reconocimiento a la razón es disminuir, ¿no es cierto?, el rol que tiene la fe. Y la fe está fuertemente vinculado, o sea, a toda práctica religiosa, ¿no? O a un discurso dogmático. Consecuentemente, ahí no hay posibilidades de reflexión, de debate, sino se acepta a pie juntillas. ¿Por qué? Porque esa es la práctica de la fe. También John Locke señala, los hombres salen de él, o sea, del estado de naturaleza, tras haberse generado una situación de injusticia. ¿Cómo entender la injusticia en esas sociedades? ¿No es cierto? Posiblemente ya se refería a sociedades con estructuras heterogéneas, ¿no? Alguien ejercía el poder en beneficio seguramente de unos pocos y una mayoría no recibía la atención del caso. Entonces, no había justicia para todos. Consecuentemente, la situación era de injusticia. Cuando los primeros cronistas empezaron a levantar información referente a la sociedad prehispánica,
empezando por el mismo Juan de Betanzos. No se olviden de que esa es una de las primeras crónicas, 1551. Se llama Suma y Narración de los Incas. Ahí en nuestra biblioteca hay que leer esa crónica, ¿no? Después sí ese León, en fin, ¿no? Ya vinieron toda una corriente de cronistas, ¿no? Antes de Toledo. Los mismos investigadores de la historia nos dicen de que hay que saber diferenciar las fuentes con las cuales se cuenta para hacer las investigaciones. De ahí de que ellos inclusive establecen una especie de división, ¿no? Entre cronistas pre-toledanos y post-toledanos. Ustedes saben de que Toledo fue el administrador colonial por excelencia, ¿no? Dio sus leyes, recorrió casi 5.000 kilómetros, estuvo 5 años fuera de Lima, primero reconociendo su espacio de gobierno, ¿no? Hay una imagen muy bonita de Felipe Poma de Ayala sobre este señor, sobre Francisco Toledo, ¿no? Sentado en un sillón, haciendo antesala en la corte, esperando que el rey lo atienda. Había terminado su gobierno y bueno, retornó y era práctica de los virreyes informar al rey, además de que enviaban periódicamente documentos escritos, informaban personalmente. Y el rey no lo atendió. Y esa circunstancia sirvió para que los escritores, llámese historiadores, ensayistas, señalaran, ¿no?, de que el rey le dio una respuesta a través de otra persona. Yo no te he mandado a matar reyes, sino a servirlos. Y según señala ese tipo de historiografía, al recibir ese mensaje del rey, que no lo atendió, entró pues en una situación de depresión y el hombre murió, ¿no? ¿Por qué se da este hecho y por qué traigo yo para explicarles? Por este elemento que pone bastante atención John Locke, la situación de la injusticia, porque fue este gobernante, este virrey, ¿no es cierto?, que dio una serie de disposiciones, ¿no es cierto?, vinculadas a todas las actividades, la producción, las tierras, las comunidades indígenas, etcétera, etcétera, etcétera. Desde luego él tenía que garantizar también la tributación, porque cada vez los requerimientos de la metrópoli española demandaba de más y más y más tributos, ¿no? Por eso que una de sus decisiones fue nuclear a las poblaciones. Muchas de las comunidades campesinas en los Andes tienen ese origen, ¿no? Las disposiciones toledanas y la necesidad de que las poblaciones dispersas sean nucleadas. Nucleadas las poblaciones indígenas, por supuesto. Las posibilidades de tributación eran mayores, así como del control sobre cualquier revuelta, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estos elementos a nosotros nos sirven para una comprensión de estos alcances, ¿no? Se dice, en un ciclo infinito se da la creación de la sociedad civil o política por medio de un contrato social que comprende la unidad de las partes para conformar una sociedad y la sujeción donde emana la sociedad política. No hay que olvidar de que las instituciones emergen pues del seno de la sociedad, ¿no? A mayor número de instituciones pareciera que hay una mayor realización de la sociedad civil, ¿no? La sociedad civil conserva su nivel de autonomía en la medida que sus instituciones salgan adelante, tengan la aceptación de los mismos ciudadanos, ¿no? Entonces son capaces de generar un contrapeso al Estado.
La tendencia del Estado siempre es absorbente, ¿no es cierto? Y siempre tiene los ojos puestos sobre la sociedad civil. Claro que esto se traduce sobre todo en los regímenes políticos autoritarios, ¿no es cierto? La sociedad civil ve amenazada sus derechos, ve amenazada su espacio de autonomía, ¿no? Pero entre los dos, pues obviamente hay una unidad. No se puede explicar Estado de, porque sí, al margen de la sociedad civil y a la inversa, ¿no? Esta sociedad política tiene como deber garantizar la justicia imparcial. Otra vez el asunto de la justicia, para no volver de nuevo a la situación del conflicto. Acabo de señalar de que el conflicto era un elemento que le interesaba bastante para desarrollar sus hipótesis, ¿no es cierto? A Thomas Hobbes decía, el conflicto puede conducirlos a que desaparezcan, ¿no es cierto? Las sociedades. Y el único que puede intermediar ese conflicto es el Estado. Pero el Estado no es pues una institución abstracta, de modo alguno, ¿no? A alguien representa el Estado y una sociedad heterogénea mucho más todavía. Para nosotros es importantísimo este aspecto, ¿no? De ver cómo es la estructura de esa sociedad, ¿no? Es una sociedad heterogénea con intereses muy polarizados. Es una sociedad relativamente homogénea, porque no vamos a encontrar tampoco 100% homogénea la sociedad, ¿no? Siempre hay alguna diferenciación a su interior. Esa fue pues la característica, ¿no es cierto?, del Estado occidental europeo, ¿no es cierto? Representar a una sociedad heterogénea, ¿no? En cuya cúspide a la cabeza se encontraba el monarca, el rey, ¿no? Y después venían los otros sectores de la sociedad hasta el campesino, cuya vida dependía, ¿no es cierto?, del señor feudal, ¿no? En el caso de nuestra sociedad prehispánica, todo lo contrario, ¿no? El Estado en función de la sociedad. Por eso se dice, ese Estado inca fue una sociedad, ¿no es cierto?, previsora, planificadora y distributiva. En junio, julio terminaban las grandes cosechas y esos alimentos tenían como destino los grandes depósitos, ¿no?, estatales. Mientras tanto, la población tenía que terminar de consumir los productos de cosechas anteriores. O sea, había una previsión a situaciones extremas. Seguramente que ellos enfrentaron grandes dificultades frente a hechos propios de la dinámica de la naturaleza, ¿no es cierto? Épocas de lluvias, inundaciones, como épocas de grandes sequías. Todo ello seguramente motivó a que en esa sociedad, a través de su estado, se cultivara esos valores, ¿no es cierto?, de previsión, de planificación, de distribución. Y también todo ello sirvió para sacar adelante sus instituciones, ¿no? Principalmente el AINI, el apoyo mutuo, ¿no? Entonces, no hay que tanto teorizar la antropología política a partir de ciertas etnografías clásicas, ¿no? El caso de la África, etcétera. Tenemos todo un laboratorio nosotros en la sociedad andino-amazónica y tenemos fuentes para conocer y cómo es que se dio la gestión política en nuestras sociedades, porque nuestra primera obligación es conocer nuestra realidad, ¿no es cierto? No hay que del todo confiarnos en esa historiografía tradicional, ¿no es cierto?, sobre la base de héroes, cosas por el estilo, ¿no?
Increíblemente, los años 60, ¿no? ¿Quién fue uno de los grandes innovadores en estudiar la sociedad inca con todos sus elementos? Imagínense, hace poco, ¿no? Fue pues el doctor, por una parte el doctor John Murray y también el doctor Rowe, ¿no? El doctor Murray se puso a reestudiar las crónicas, que todos creemos de que ya están totalmente ya interpretadas, estudiadas, y hay que leerlas y trasladarlas un poco mecánicamente. De ahí de que se dio grandísimos aportes, ¿no es cierto?, al conocimiento de la sociedad prehispánica a través de las investigaciones del doctor John Murray, ¿no? En los campos principalmente de la economía inca, la organización territorial, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces nosotros estamos pues ante ese tremendo reto, ¿no? Existe información, ¿no es cierto? Y a esa información, por supuesto, tenemos que darle nosotros el tratamiento adecuado. Nosotros tenemos que entender a las crónicas como etnografías. Desde luego tienen su fuerte sesgo elaborado, o mejor dicho, dejado por el cronista, ¿no? Algo así sucede también cuando nosotros elaboramos las etnografías. Tiene algún componente subjetivo que parte de nosotros, ¿no es cierto? Porque es bastante difícil encontrar una etnografía imparcial, objetiva. Eso es bastante difícil. El éxito que podemos tener es en encontrar hasta qué punto se traduce en esos registros el sesgo, ¿no es cierto?, subjetivo de su autor. Entonces se le dará un adecuado tratamiento. De manera que con John Locke prácticamente surge la antropología política, ¿no?, al abordar estos asuntos de los derechos naturales, la vida, la libertad, la propiedad privada, el asunto de la representación, ¿no es cierto? La estructura del Estado en la gestión del gobierno, ¿no? Y también sigue poniendo su atención en la función del Estado, ¿no?, frente a las controversias que se dan entre los individuos. Y también John Locke, ¿no? No abandona ese asunto de la situación o estado de naturaleza de los individuos en una situación de paz en términos pues de que serían sociedades menos heterogéneas, más homogéneas, con pequeños, con pequeñas diferencias de intereses, ¿no? Y también ya se va aproximando cada vez a darle forma a estos conceptos fundamentales de la antropología política, ¿no? La sociedad civil, la sociedad política, el asunto del contrato social o el pacto social, ¿no es cierto?, que demanda la concurrencia de todos los individuos, digamos, ¿no es cierto? Cuando hay concurrencia de todos los individuos, por supuesto, sale a luz las grandes diferencias de intereses, ¿no? Y también ve la cuestión de cómo garantizar la justicia imparcial. La justicia imparcial o la justicia parcial está pues fuertemente relacionado a la conducta humana. Y esa conducta humana también es resultado de la concurrencia de diversos factores. Por eso es que nosotros tenemos inclusive un curso sobre etnia y etnicidad, ¿no es cierto? Etnias son sociedades que tienen sus propias especificidades culturales que les permite diferenciarse de los otros, pero no desestima a los otros, ¿no es cierto? Esos otros, con estas características, inclusive la ciencia política, ha dado origen, ¿no es cierto?, al desarrollo de la categoría otredad. Los otros.
diferentes a lo mío, pero tal vez yo pueda requerir de ellos, ¿no es cierto?, en esos términos, ¿no? Entonces, con estos trabajos iniciales que encontramos de Montesquieu, ¿no es cierto?, que desarrolla las ideas de Luco, encontramos prácticamente los orígenes de la antropología política, ¿no? Olvidaba decirles que Montesquieu, ¿no es cierto?, empezó a especular de ¿y cómo serían aquellas sociedades que están en los lugares tan alejados, o sea, en el lejano oriente, ¿no es cierto? Entonces, él imaginaba como sociedades que tenían su propio sistema político y que, bueno, pues no los conocíamos, pero que estaban en la perspectiva de lograr su propio desarrollo, ¿no? Una de las características de la antropología política es esa, ¿no? O sea, no podemos quedarnos nosotros en el estudio, en la investigación de la política dentro de lo que es la perspectiva occidental, ¿no? Dentro de lo que es la perspectiva política occidental, todo se resume en el Estado. Entonces la pregunta sería, ¿y en sociedades sin Estado hay política? Por supuesto que hay política. Por supuesto que hay política, ¿no es cierto? Inclusive una manera tan simple de diferenciar antropología política de ciencia política es esa, ¿no? La ciencia política fundamentalmente tiene como objeto de estudio el Estado, ¿no? En tanto que la antropología política, instituciones, ¿no es cierto?, que no tienen características del Estado, ¿no es cierto?, sino otro tipo de instituciones donde también hay decisiones políticas, están sujetas a otro tipo de factores, entre ellos, como vamos a ver más adelante, las estructuras de parentesco, ¿no? Antes de entrar al siguiente tema, hay alguna pregunta, les escucho. Adelante. Profesor, disculpe, no es una pregunta, pero desde el principio algunos compañeros quieren que se les acepte la solicitud para poder ingresarse porque aún tienen problemas con el Classroom. No, yo lo veo acá, porque les he estado aceptando. A ver, un ratito. Por favor. No, a todos los que han pedido les he aceptado. No sé qué, no. Porque ya aún en nuestra primera clase hemos tomado la determinación de que nuestras clases sean abiertas, la cátedra libre, creo que es lo que hay que incorporar, innovar, ¿no? No veo acá ninguna solicitud, ¿ah? Porque una que otra que apareció, siempre se les ha dado luz verde. La señorita Fiorella se está retirando, ¿no? ¿Alguna pregunta? Pero apenas yo tenga el mensaje de que desean ingresar, yo les voy a dar, por supuesto, luz verde, ¿no? Ya, profesor, gracias. Ok. ¿Alguna pregunta sobre lo explicado? ¿O continuamos? Adelante. Doctor Oscar, buenas tardes. Con Sí, gusto. doctor Oscar, mi consulta fundamental es, bueno, en el sentido de, si Luke, por ejemplo, habla de que, bueno, coincide con Hobbes en el sentido de que el Estado es un instrumento que permite que la especie humana siga viviendo, ¿no? Ajá. Entonces, los liberales de hoy día toman fundamentalmente en cuenta la postura de Luke, ¿no? De poder quizás, bueno, lo que plantean hoy día es que el Estado debe reducirse a su mínima expresión para que el individuo pueda tener todo el poder dentro de ese espacio, ¿no? Entonces, no entiendo muy bien Ok. esa lógica que Excelente. tiene. John Locke, pues, es el padre del liberalismo clásico, ¿no es cierto? Y en estos tiempos no hablamos de liberalismo, hablamos de neoliberalismo. O sea, neoliberalismo que viene a ser el liberalismo en nuevas condiciones históricas que buscan todo un replanteo. Y parte del replanteo es eso. Claro, el discurso liberal es de que la iniciativa privada está por delante, o sea, el mercado, y cualquier institución que atente
al funcionamiento del mercado debe ser reducido. Por eso de que al Estado reducen, ¿no es cierto?, en cuanto a sus funciones. Entonces le asignan las tareas de los servicios sociales y algo de seguridad. Pero las actividades productivas o las actividades que garantizan, ¿no es cierto?, utilidades, rentabilidad, que técnicamente se denomina procesos de acumulación constante, ¿no es cierto? El neoliberalismo obviamente no lo va a aceptar y no lo acepta, ¿no? Porque el discurso neoliberal y la práctica neoliberal, bueno, no pasa de 3 décadas, ¿no es cierto? Donde ellos vieron que sus procesos de acumulación eran extremadamente lentos porque tenían por delante a ese Estado que aparentemente les daba normas a todos y garantizaba por una especie de convivencia, paz social, independientemente de las grandes diferencias. Pero había que disminuir esas atribuciones de ese Estado para acelerar los procesos de acumulación. Entonces, ¿qué hacer? ¿No es cierto? Anteponer el mercado o sobreponer el mercado encima del Estado. Entonces, el mercado asume todas las responsabilidades, todas las tareas orientadas a los procesos de acumulación. Obviamente, los procesos productivos, ¿no? Entonces, nosotros estamos en un discurso de liberalismo en nuevas condiciones y nuevas perspectivas. Ese es el neoliberalismo, ¿no es cierto? Que en el fondo, ellos no van a negar, ¿no es cierto?, la función y la existencia del Estado, porque finalmente el Estado se convierte en su instrumento garante, ¿no es cierto? Eso ya lo había señalado el mismo Carlos Marx, ¿no es cierto? El Estado es un instrumento de las clases dominantes. Entonces, hay que mantenerlo al Estado, pero el Estado que no sea obstáculo para los procesos de acumulación, pero que nos garantice a nosotros, ¿no es cierto?, ese propósito, ese objetivo, ¿no? Pareciera contradictorio, pero es un replanteamiento del pensamiento liberal en las nuevas condiciones históricas, ¿no es cierto? Condiciones nuevas, condiciones históricas que han sido también resultantes de nuevos proyectos de gestión del Estado, o sea, el mismo proyecto, ¿no es cierto?, socialista, etcétera, etcétera, ¿no? Es eso lo que sucede, ¿no? O sea, si el fundador, el padre fundador del pensamiento liberal, reconocía y le asignaba funciones vitales al Estado, ¿no es cierto? Pero estamos hablando pues del siglo XVIII, hoy estamos en el siglo XXI, ¿no es cierto? ¿Cuánto tiempo ha transcurrido? Más de 300 años. Pero se mantiene lo sustancial de ese pensamiento liberal. El Estado que no ingrese en las actividades productivas empresariales, eso que nos deja a nosotros, pero tiene que existir el Estado, tiene que ser un Estado pequeño, un Estado fuerte, porque ese Estado nos va a garantizar. Creo que las decisiones de estos tiempos son ejemplares sobre ese tipo de opción, ¿no? El Estado, que en los últimos 30 años ha sido reducido en sus atribuciones, en sus responsabilidades, pero se le reclama a ese Estado la asistencia, ¿no es cierto?, para que puedan salir, dicen, de los problemas que les ha generado la emergencia sanitaria. Acá vendría la pregunta también elemental que no he visto hasta el momento que lo haga ningún analista, ¿no? Este sector privado, este sector, ¿no es cierto?, que representa al mercado, ¿acaso no tuvo utilidades? ¿Y dónde están esas utilidades? ¿Por qué, como se diría criollamente, por qué no echan mano a esas sus utilidades para relanzar sus actividades productivas, industriales, financieras dentro de algunas semanas que suponemos van a cambiar las decisiones en función de esta emergencia sanitaria? Haciendo un paréntesis, mañana el presidente va a hablar y es importante que todos los escuchemos porque seguramente desde el lunes las condiciones van a ser algo diferentes. Este es un típico ejemplo, ¿no? No, señor, el Estado que no se entrometa, hablando criollamente, ¿no es cierto?, en las diversas actividades, porque eso tiene que ser tarea y responsabilidad del mercado. Pero viene una situación como la que estamos viviendo, pero ahora sí, señor Estado, usted tiene que darnos recursos.
Un momentito, usted ha negado al Estado. ¿Por qué tiene que tocar las puertas al Estado? Si el Estado es el garante en términos normativos, que dé pie las normas en términos de disminuirles de tributos, impuestos, etcétera, etcétera. Pero no, es al Estado a quien se le exige, ¿no es cierto? Y finalmente se vienen imponiendo, porque más de 60.000 millones de soles está llegando al sector privado, ¿no? Grandes empresas que reciben muchísima plata. Y que bueno, la señora ministra nos dice, no, son dineros del Banco Central de Reserva, no son dinero del Tesoro Público. Por favor, el Banco Central de Reserva está fuera de la estructura del Estado peruano. No, no es así, pues. Entonces, es bueno acompañar, ¿no es cierto?, estas reflexiones teóricas con situaciones concretas. Y bueno, yo les agradezco a ustedes que hagan vuestras preguntas, porque de esa manera ampliamos mucho más algunos alcances básicos que tratamos de darles, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? A ver, jóvenes, señoritas, vuestras preguntas. Doctor, quisiera realizar una pregunta más y poder reflexionar algo. Adelante. Sí, justamente yo veo que, por ejemplo, existe un discurso liberal que obviamente todavía está en este contexto, indica, ¿no?, de que debe existir la libertad del individuo, ¿no?, tal como lo desarrolla Luke, pero indican o se centran fundamentalmente en la libertad de consumir, de poder comprar, pero no se dejan de lado la otra libertad, que es en cuanto uno pueda reclamar, por ejemplo, derechos básicos, ¿no? Entonces, yo me retrotraigo, por ejemplo, o puedo regresar al año 90 y puedo ver de que en ese proceso se desmantela todo lo público, salud y educación, y como ustedes indicaba, hoy en día se ve que ese ha sido uno de los peores errores que se ha cometido, porque justamente se ve que se debió haber repotenciado más lo público justamente para poder mm, resolver mejor los problemas como a los que estamos enfrentando hoy en día, ¿no? Vemos que el sector de educación está de recontra abandonado, el sector salud de la misma manera. Entonces, el discurso liberal de la libertad individual tiende a caer solamente en el tema de que te doy libertad en cuanto tú consumas y compras, pero yo no te puedo darte más libertades en el resto de opciones, ¿no? Solamente eso, doctor. Claro. Yo voy a reiterar hasta el último día de clases, ¿no? Siempre cualquier tema que nosotros vamos reflexionando, los alcances que les voy dando a ustedes, siempre hay que contextualizarlo, ¿no? O sea, lo que ocurrió creo que fue agosto del 92, es una consecuencia, pues, ¿no es cierto? Las políticas implementadas por Bolonia, Fujimori, etcétera, etcétera, tampoco no son hechos fortuitos, ¿no es cierto? No es que se soñó el señor Boloña y dijo, ya, no más Estado hay que reducir y bueno, hay que pasar estas tareas, estas responsabilidades al mercado, las empresas hay que privatizarlas. No es así, ¿no? Es todo un proceso, es una consecuencia, pues. Si nosotros un poquito más atrás vamos, ¿qué es lo que sucedía en nuestro país las últimas 2 décadas anteriores a las decisiones de 1992? A propósito de 1992, sería bueno que ustedes revisen el libro de Boloña, ¿no? Cambio de rumbo. Yo creo que ese libro tiene un mérito, ¿no? De darnos datos fehacientes, ¿no? Datos altamente confiables de la situación del país, ¿no es cierto? Si nosotros un poco nos vamos 20, 30 años atrás del 92, ¿qué ocurrió la década del 80? Es bueno preguntarse. ¿Qué ocurrió en la década del 70? Es bueno preguntarse. En función del Estado, en función de la política. La década del 70, ¿no es cierto?, se llegó al extremo de que el Estado era el absoluto empresario. Imagínense el Estado propietario de un cinema. Imagínense ustedes, el Estado, pero a la vez era propietario, ¿no es cierto?, de la empresa pública más grande, que era Petroperú. O sea, se llegó al extremo, ¿no es cierto?, de que ese Estado se ponga de espaldas a la sociedad. Por eso les digo y repito y tomen nota, ¿no? No podemos explicar nosotros
Estado sin sociedad civil. Sociedad civil no podemos analizar, reflexionar sin el Estado, ¿no? Y les decía, los regímenes autoritarios tienen esa tendencia, ¿no es cierto?, de controlar, de absorber a la sociedad civil. Y eso se dio, por supuesto, durante el gobierno militar, tanto de Velasco, ni qué decir del señor Morales Bermúdez, ¿no? Pero sobre todo, el Estado empresario, ¿no es cierto?, se dio básicamente durante el gobierno de Velasco, ¿no? El Estado crea una serie de empresas. Minero Perú, Entel Perú, etcétera, etcétera, ¿no? Cider Perú. Bueno, el Estado controlaba todo. Hecho que nos condujo también pues a una crisis, ¿no es cierto? Y esta La tendencia animación de del hacer del título, Estado consiguiéndose de esta manera que el mayor aparezca empresario, y inclusive, desaparezca de la ¿no es pantalla. cierto? Nosotros los que estudiábamos en la universidad, estudiábamos pensando en ser empleados públicos, ¿no es cierto? Los que estudiamos antropología estábamos pensando Un en trabajar efecto en qué, en el llamado Ministerio de texto, que si lo Agricultura, en los desplegamos programas de obtendremos reforma todo el agraria, control comunidades para crear el nativas, título. en Sin educación, embargo, en los a mí programas de personalmente educación me gusta usar el panel intercultural, de etcétera, gráficos etcétera, ¿no es esenciales. cierto? Si no O en planificación social, pero en función del Estado, el Estado mayor empleador. ¿Se dan cuenta ustedes? Y de ahí se pasa, lastimosamente, se ingresa a una etapa de crisis, ¿no? La mayor crisis de la historia republicana durante el gobierno, pues, de Alan García, ¿no? Donde el dinero cada día perdía su valor adquisitivo, donde los billetes se botaban por las calles y tuvieron que inventar un nuevo billete, ¿no es cierto? El INTI. Imagínense ustedes, habían billetes de 5 millones de INTIs. Yo quisiera tener 5 millones de soles en los tiempos actuales, ¿no? Cosa que no lo tenemos, ¿no? Entonces se llega a una situación de extrema crisis, ¿no es cierto?, con una política reformista de tanteo entre, ¿no es cierto?, roles del Estado y entre mercado. Tampoco no había definiciones. Y sobre eso, obviamente, tampoco no podemos olvidar nosotros los conflictos políticos, ¿no es cierto? La violencia de ambos lados, el Estado a través del ejército, la policía y por otro lado también Sendero, obvio, tenemos que decirlo, ¿no? Entonces, estas condiciones, ¿no?, hicieron de que se tomaran determinaciones en función de todo ese proceso de 20, 30 años en que venía enfrentando el país, ¿no? Y se implementa, pues. Mm. Además, ya habían algunos, diríamos nosotros, ejemplos, ¿no?, de las prácticas neoliberales, especialmente en Chile, etcétera, etcétera, ¿no? En el mismo Brasil, a pesar de que Brasil se reservó algunas empresas públicas como estratégicas, igualito lo hizo Bolivia, pero nosotros llegamos al caso extremo, ¿no?, de negar toda la actividad productiva, los servicios, diríamos, estratégicos, los servicios sociales, de negarle al Estado y pasar eso al mercado. El mismo conocimiento se convierte pues en mercancía, ¿no? Entonces, dentro de ese discurso del padre del neoliberalismo, sin perder los elementos sustanciales, ¿no es cierto?, de esas doctrinas, hace que, dadas las nuevas condiciones históricas, existan determinados ajustes o reajustes. En este momento lo que está sucediendo en el mundo, ¿no? Yo les explicaba en la clase anterior cómo los países nórdicos, Finlandia, Noruega, etcétera, etcétera, han sacado leyes que prohíben, escúchenme bien, que prohíben la educación privada, porque ellos dicen, la educación es un derecho fundamental, consecuentemente no puede ser parte, ¿no es cierto?, del mercado, sino eso corresponde a la institución que nos representa a todos, o sea, el Estado. Igual sucede en estos momentos en Alemania, ¿no? La primera ministra Merkel, ¿no?, viene anunciando una serie de medidas que apuntalan a recuperar determinados sectores estratégicos para el Estado. Para el Estado, ¿no? Vi y ustedes pueden constatar en el Internet, ¿no es cierto?, de cómo están reestructurando su presupuesto
Y a pesar de estas emergencias que existen para garantizar la vida humana, no dejan de lado o no descuidan, por ejemplo, actividades de carácter cultural. ¿Qué sucederá en nuestro país a partir de las determinaciones que se den mañana, ¿no? Seguramente estos sectores que son tan valiosos para la condición de vida, pero que no se traducen en aspectos de rentabilidad, en el productismo, es posible que sean dejados de lado. Entonces, hay que entender siempre situando los hechos políticos en los contextos y también dentro de la perspectiva sincrónica y diacrónica. Eso ya les dije en la clase anterior, ¿no es cierto? ¿Alguna pregunta? No se queden con las dudas, ¿ah? Es importante que dialoguemos, conversemos, ¿no? Y si es que no tenemos respuestas, por lo menos podemos darles pues algunas lecturas, algunas páginas, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Más preguntas? Nadie. Profesor, Adelante. no sé si podría ahondar más en el tema de Hobbes, por favor. Ya, claro que sí. Claro que sí. A ver, vamos a ver nuestras imágenes. Ya. Decía que uno de los fundadores de la antropología política sería Montesquieu, ¿no? Pero Montesquieu básicamente desarrolla las tesis de Locke. En consecuencia, nuestra atención tiene que ser John Locke, ¿no es cierto? John Locke, como le señalaba, dio una especie de mensaje sobre la necesidad de conocer la realidad, ¿no es cierto? Para conocer esa realidad había que estudiar, había que investigar. Entonces él promueve la primera cátedra de investigación, ¿no es cierto?, en la universidad, en el mundo, ¿no?, en Cambridge. Pero ese mismo propósito aparentemente elemental de querer conocer la realidad, por supuesto, demanda de cierto entrenamiento en la investigación científica, ¿no? Es a partir de esa preocupación de que John Locke llega a esas conclusiones. Esta sociedad solo puede salir adelante, ¿no es cierto?, reconociendo la propiedad privada. Pero ¿quién tiene que garantizarle? Alguien tiene que garantizar esa propiedad privada. Tiene que ser el Estado mediante las leyes. Pero antes tiene que haber una especie de pacto social entre todas las personas. Eso que se conoce como constitución. Entonces, primer puerto donde llega, pues, John Locke, ¿no? De que no es posible el desarrollo de la humanidad, no es posible una adecuada gestión de la política si es que no se reconoce, ¿no es cierto?, a la persona, no a su familia, no a la comunidad, no al pueblo, sino a la persona. Es la persona que es capaz, ¿no es cierto?, razonar en esos términos. Es la persona que es capaz con su inteligencia buscar soluciones a la infinidad de problemas que afronta a lo largo de su vida. Entonces, ¿quién es el actor del desarrollo, del cambio cualitativo en la sociedad? El individuo, ¿no es cierto? El individuo. Entonces a ese individuo hay que respetarle en términos de sus derechos, básicamente sus derechos, ¿no es cierto? Si ese individuo posee un bien, ese bien le pertenece a él. Entonces se afianza el concepto de la propiedad privada. Ese bien le pertenece a él, él dispone de la manera más conveniente y busca las soluciones a sus problemas. Entonces ya tenemos dos componentes, ¿no? El individuo, la propiedad privada. Pero ese individuo, a quien se le reconoce su capacidad de ser actor de su vida, su capacidad de buscar soluciones, acompañado también del derecho de tomar la decisión más conveniente en función a sus bienes, que significa la propiedad privada, no puede tener aspectos de restricción en su quehacer. Entonces, es consubstancial al individuo y a la propiedad privada. ¿Qué cosa? La libertad,
la libertad. ¿No es cierto? Claro, esa libertad ha derivado del libertinaje las últimas décadas, ¿no? Yo hago lo que quiero, no me interesan los efectos en función de la colectividad, etcétera. Eso no es así, pues. Entonces, el individuo, ¿no es cierto?, también tiene que tener la garantía a su existencia. ¿Y qué es la garantía a su existencia ese individuo? La vida. ¿Y quién le va a garantizar? ¿Quién? El Estado. El Estado para eso tiene instituciones, ¿no es cierto? Tiene leyes, tiene policía, tiene jueces. Finalmente el Estado, ¿no es cierto?, tiene instituciones que coadyuvan a la formación de esa persona a través del sistema educativo, ¿no? Por eso, los años 60, este gran filósofo Luis Althusser, ¿no es cierto?, él llega a la conclusión de que las instituciones educativas son instrumentos ideológicos de las estructuras dominantes. Imagínense ustedes, ¿no? Pero lo cierto es de que a partir de este razonamiento de la persona, pero el individuo, ¿no es cierto?, de su capacidad de disponer de los bienes, la propiedad, él no puede, ¿no es cierto?, desenvolverse si es que no tiene la libertad, si es que ésta va a ser, ¿no es cierto?, controlada, ¿no? Controlada. Entonces, estos aspectos de la vida, la libertad y la propiedad derivan en fundamentos del pensamiento liberal. La vida, la libertad y la propiedad privada, por supuesto, a lo largo del tiempo que ha transcurrido, ¿no es cierto?, 300, 400 años, son pues replanteados en función de las condiciones históricas, pero no niegan la esencia de su tesis, diríamos nosotros más que tesis, de su premisa. La persona tiene que ser libre, ¿no es cierto? La persona tiene que o debe tener la capacidad de disponer de sus bienes y desde luego su existencia también tiene que tener la garantía del caso. Esta manera de reflexionar, por supuesto, que es distinta a lo que ocurre en otro tipo de sociedades, pues. Pero como cada vez Europa, a través de la expansión mercantil, ¿no es cierto?, va ampliando los espacios de influencia y finalmente se vuelve hegemónico, por supuesto que todos toman, a veces a pie juntillas, este tipo de hipótesis. No hay que olvidar nosotros, ¿no es cierto?, de que la misma independencia, en el caso de nuestro país, fue concedida, pues, no fue una independencia conquistada con las luchas. Las luchas fueron abandonadas, especialmente por Lima, ¿no es cierto? No se les ofreció el apoyo, mucho menos a la revolución de 1814, que fue un intento realmente liberador, ¿no es cierto?, frente a ese sistema colonialista, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, al final, estos conflictos que se dan al interior del mismo desarrollo capitalista, ¿no es cierto?, hicieron de que estas contradicciones, ¿no es cierto?, tengan que solucionarse siempre en función de la posibilidad del desarrollo, pero del desarrollo de ese sistema. Hablando económicamente o industrialmente, o hablando dentro de un lenguaje más académico, ¿no? ¿En qué escenario se dio un mayor desarrollo de las fuerzas productivas el siglo XVIII, XIX? ¿En Francia, en España, en Italia, en Inglaterra? ¿Dónde? Por supuesto que en Inglaterra. Entonces, Inglaterra requería de los mercados para colocar su producción y también para acceder a los recursos que le garantizasen una ruta de acumulación, de formación de riqueza como soporte para continuar su desarrollo capitalista, pero sobre la base de estos principios, ¿no es cierto? La propiedad, por supuesto, privada ya no se reduce pues a los bienes que posee el individuo, ¿no?, sino a los bienes que posee ya la institución, o sea, la empresa, ¿cierto? La misma libertad ya no se reduce pues al individuo como inicialmente reflexionó John Locke, sino la libertad también ya, ¿no es cierto?, es expansiva a el mercado, o sea, libertad para comerciar, ¿no es cierto? No más restricciones. Por eso que Inglaterra fue muy
muy audaz con sus mismos piratas, ¿no es cierto? Que atacaban a las embarcaciones españolas que iban con cargamento de oro y plata y bueno, pues, ¿no? Y estos corsarios, mejor dicho, estos corsarios tenían el apoyo de la corona en estas decisiones de bandidos del mar, ¿no? ¿Por qué? Porque era una demanda de su sistema económico-político que había surgido a partir de este tipo de discursos, ¿no? Si estoy apostando por la defensa del individuo, eso con los cambios históricos, la defensa del individuo da un salto a la defensa de la empresa, de la asociación productiva, del sistema financiero, ¿no es cierto? Pero sigue siendo en lo esencial, ¿no es cierto? Una defensa de estas premisas, ¿no es cierto? Su existencia, la vida, no a las restricciones, la libertad y por supuesto, ¿no es cierto? Su voluntad de tomar determinaciones en función de sus bienes. Ahora, ese propósito de tomar sus determinaciones en función de sus bienes, por supuesto, también fue elemento que impulsó el sistema bancario internacional. Yo tengo dinero, qué sé yo, producto de ganancias, etcétera, etcétera, pero al final ese dinero lo coloco pues a nombre de la libertad, ¿no es cierto? De disponer de mis bienes en un banco y vivo de los intereses. Entonces, nosotros no debemos restringir estas premisas filosóficas, ¿no es cierto? Solo a su espacio y a su tiempo, sino cómo se dan en las condiciones que más adelante se fueron presentando, ¿no? Los procesos de emancipación, los procesos independentistas, etcétera, etcétera. Y las mismas pugnas dentro del capital, ¿no? Pugnas que se hicieron, a final de cuentas, ¿no es cierto?, visibles durante la última guerra mundial, que fue una guerra imperialista, obviamente, ¿no? Donde el capital estadounidense al final se impone el dólar, etcétera, etcétera, hasta los tiempos actuales. Pero todo eso pues parte de este tipo, ¿no es cierto?, de reflexiones muy locales que se dan en Inglaterra, en Cambridge, y bueno, el mundo académico hace suyo, los gobernantes hacen suyo, dicen de que efectivamente este pensador, este filósofo tiene razón, ¿no es cierto? Hay que garantizarle a las personas su propiedad, esas personas tienen derecho, ¿no es cierto?, de orientar sus actividades, pero también hay que cuidar por su existencia. Entonces hay que dar leyes, porque con las leyes nosotros vamos a garantizar la vida, la libertad y la propiedad dada nuevas condiciones. Entonces, estas premisas, ¿no es cierto?, tienen un carácter eminentemente político, por cuanto está totalmente inmerso en el quehacer del Estado, ¿no es cierto? Pero John Locke no se queda pues en esa propuesta, o mejor dicho, no se queda en el proyecto vigente extremadamente conservador, ¿no? El rey, la monarquía. No, él dice, un momentito, esto no puede ser así, tiene que existir mecanismos que represente a quién, a la sociedad civil. O sea, es innovador realmente, pues pensar de que en 1771 se hagan este tipo de planteamientos, ¿no es cierto? En plena hegemonía del sistema monárquico, decir, oiga, rey, oiga, reina, ustedes no tienen toda la verdad o toda la capacidad de tomar determinaciones ni todo el poder de decisión. Tiene que haber alguien que represente a los otros. Y eso tiene que darse a través de un parlamento. O sea, ese tipo de formulaciones obviamente eran revolucionarias en su tiempo, ¿no es cierto? Entonces, poco a poco empieza también a emerger el mecanismo o la forma de representación. El resto, la sociedad civil, participan de la gestión del gobierno en ese estado mediante otras personas que son sus representantes. Entonces, hay toda una propuesta muy innovadora, hasta revolucionaria para aquellos tiempos, ¿no es cierto? Y que todo eso corresponde pues a este filósofo. Igual, con relación a las mismas funciones, ¿no es cierto?
decisión en controversias, ¿no es cierto? En el trasfondo, las controversias surgen, pues, por la diferencia de los intereses. Si son intereses en conflicto, intereses opuestos, obviamente las controversias son mayores. ¿Y qué hacer, señor, en esas circunstancias? Cuidado que desaparezca la sociedad, entre ellos se agarran, qué sé yo, en procesos de guerras civiles. Un momentito, alguien tiene que intervenir, alguien tiene que garantizar de que esa existencia no se ponga en riesgo. Entonces, el Estado, ¿no es cierto? El Estado. Pero también él reconoce de que toda esta situación dada, estamos hablando, nosotros nos estamos poniendo en el caso de 1771, que las condiciones de la misma naturaleza hacen de que exista la paz, ¿no es cierto? Y que esa paz también está en función a determinadas leyes naturales, pero que surgen de la razón. Si le va a dar un espacio de reconocimiento a John Locke a la razón, obviamente que es una posición anticlerical, va contra la escolástica, ¿no? Seguramente que estos elementos sirvieron también para el movimiento protestante de Inglaterra, ¿no? Porque el discurso clásico del pensamiento clerical de la escolástica, obviamente, tiene como soporte en la fe y no en la razón. Suficiente que tú tengas fe en Dios, en los santos, qué sé yo, para que aceptes cómo se da la vida y que no necesitas acudir a los aspectos de razonamiento, porque yo existo, me estoy autoimponiendo una práctica de fe más que de razón. Pero que en aquellos tiempos este filósofo diga que las leyes naturales surjan de la razón es una posición anticlerical hasta cierto punto, va contra la escolástica. Tal vez por ese tipo de planteamientos se dieron cambios muy innovadores en la Inglaterra, ¿no es cierto?, del siglo XVIII, que al final, siglo XIX, se convierte en una potencia mundial, controla todos los mares, el sistema mercantil, por supuesto, inclusive hasta el siglo XIX, ¿no es cierto? La hegemonía inglesa fue tal. ¿Ah? A ver, en el caso de nuestra región, ¿quién controlaba el comercio de fibras, de lanas? ¿Cuál era el destino? Por supuesto, Inglaterra. ¿Quién dotaba al mundo entero, no es cierto? Principalmente de las telas con el cual aseguraba el mercado. Inglaterra. Claro, más adelante la competencia surgió en una de sus colonias, que fue la India, pero con tecnología y con capital inglés. Entonces, en el fondo, ¿no es cierto? A partir de estos grandes núcleos también continuaban los procesos de acumulación de riqueza, de formación de capitales, ¿no? Es lícito, creo que preguntarnos, ¿y de dónde vienen los grandes capitales para la minería, por decir? Es que la maquinita del Banco Central de Reserva de su país empezó a funcionar, ¿no? Así no funciona la economía. Obviamente esos capitales son el resultado de procesos de acumulación a lo largo de siglos, ¿no es cierto? ¿Ah? En el caso de nuestro país, en el caso de nuestra región, los mayores procesos de acumulación, o sea, enriquecimiento, formación de capital, se dan con las actividades extractivas, ¿no? Los tiempos de la explotación de la zarzaparrilla, los tiempos de explotación del caucho, ¿no es cierto?, de la chiringa. ¿Y esos capitales qué destino tuvieron? ¿O es que nosotros tenemos ciudades con todos los servicios y que no haya esa alta tasa de mortandad en Iquitos, ¿no? Iquitos fue una de las capitales de la actividad cauchera, pero ¿qué quedó? El recuerdo. ¿Y los capitales qué destino tuvieron? Bancos europeos, bancos estadounidenses, dentro de la lógica del proceso de acumulación. Y esa lógica del proceso de acumulación tuvo como fundamento pues ese discurso. Oiga, es mi ganancia, oiga, es mi dinero. Entonces lo que usted, Estado, tiene que darme son garantías.
Lógicamente yo pagaré mi impuesto, pagaré mi tributo para que usted siga existiendo. Entonces, nosotros tenemos que entender a John Locke dentro de este contexto, ¿no? Histórico, político, económico, filosófico, y también cómo sus planteamientos, sus propuestas, sus hipótesis fueron reajustadas a lo largo del tiempo. Por eso que nosotros pues hablamos de neoliberalismo. Es el liberalismo, ¿no es cierto?, pero en nuevas condiciones históricas, en nuevas condiciones políticas, ¿no es cierto? No más, ¿no es cierto? El establecimiento de límites en los mercados. Hay que abrir los mercados, porque lo que existe en el mundo no son los estados-nación, existen los mercados. Los estados-nación, ¿no es cierto?, expresan su existencia en el momento en que se requiere de una norma que garantice esa lógica de mercado. Entonces, es tremenda la contribución filosófica con esos propósitos de John Locke. No podríamos nosotros de inmediato ingresar pues a tratar los otros temas si no hacemos una memoria de qué es lo que ocurrió el siglo XVIII, ¿no? Inclusive hay un libro muy, muy bello que se va a publicar en el gobierno regional, La Independencia en el Perú. Gran parte de las explicaciones analíticas tienen como punto de partida estos procesos, ¿no? No son simplemente actos de pequeños grupos en un propósito de luchar por sus derechos. Es mucho más, ¿no? Es mucho más. Y creo que de esa manera nosotros debiéramos abordar el asunto de los orígenes de la antropología política, ¿no? Porque Inglaterra fue un país pues también bastante colonialista, ¿no es cierto? ¿No? En la India, el sudeste asiático, etcétera, en el África, inclusive la misma antropología inglesa, ¿no? Tiene como motivación en cuanto a sus orígenes a las políticas colonialistas, no hay que olvidar eso. ¿Alguna pregunta? Bueno, acá nos quedamos. Mañana es feriado, mañana es miércoles, el jueves retomamos. ¿Alguna otra propuesta, alguna otra inquietud de ustedes? ¿Me escuchan? ¿O es que se ha cortado el micrófono? Sí, sí le escucho, profesor. Estamos escuchando, profesor. Entonces, yo voy a pasarte por lo menos la carátula del libro de John Murray sobre anatomía de las sociedades capitalistas para que sigan buscando. Y si no, veremos la manera cómo hacerles llegar fotocopias, no sé. Claro, lo que tengo es la versión en portugués, pero hay en español, ¿no? Para mí es fundamental la lectura de este libro para ustedes en esta etapa de vuestro conocimiento y formación. Bien, quedaremos acá. Profesor, Dime. disculpe, profesor, sobre el libro que estaba hablando, estaba tratando de buscar y hay ciertos capítulos que se pueden encontrar en PDF, pero si queremos todo el libro completo, no logro encontrar en PDF. Utilizaremos mi libro para sacar fotocopia, pero está todo en portugués el texto que tengo, ¿no? Y con esos capítulos que están publicados, creo que pueden complementar. Por lo menos los primeros capítulos son imprescindibles leerlos, ¿no? Pero vamos a retomar estos puntos, desde luego, cuando toquemos propiamente el Estado, ¿no? Aún estamos en una especie de introducción de este tipo de temas que son sustanciales para la antropología política. Dicho esto, nos escuchamos, nos vemos entre comillas el jueves, ¿ok? Profesor, para terminar las clases, no sé si puede grabar sus clases porque hay algunos compañeros que tienen No problemas. sé, es que alguien está manipulando la grabación, por eso que hay dificultades técnicas. Y eso es lo que me dijeron del mismo departamento de informática. Alguno de los jóvenes está grabando y bueno, genera interferencia en que
se grabe acá y que, bueno, las dificultades están teniendo esos efectos, pues. Pero en todo caso, por lo menos estas transparencias yo te los puedo pasar de repente a la WhatsApp y eso los distribuyes a los compañeros, ¿no? Haremos así. Ya, profesor, está bien. Ok, entonces nos encontraremos el jueves a las 6 de la tarde. Buena suerte y sigan revisando algunas páginas y también algunos textos que son importantes. Hasta el día jueves. Ok, gracias. Hasta el jueves, profesor. Beli, ¿con qué nombre va a estar en YouTube, porfa?